Bueno, qué lindo la primera materia en enseñanza superior, regalarse un 10. Y nada me pondría más contento y a la mesa examinadora. Estén tranquilos, sepan que para mí la cabeza no está para recordar, sino para pensar. Así que pueden tener todo el material a la vista. Pero de la primera parte, sea que hayan cursado en años anteriores o en este, tienen que tener claras algunas cuestiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos del giro decolonial? ¿De qué hablamos cuando decimos que queremos vencer el pensamiento eurocéntrico? ¿Por qué, si siempre se estudió historia de la educación física antes de 1492, tendríamos que irnos a los griegos y a los romanos? ¿Por qué no nos atrevimos a contarnos a nosotros mismos? Entonces, para poder contar esta historia, que data tal vez desde hace 30.000 años en nuestro continente, vamos a tener que conocer, que lo van a tener a la vista, las teorías fundamentales de poblamiento de América, incluyendo la teoría de quien tiene toda una escultura en Mar del Plata, que es Florentino Meguino, la teoría autóctona. También les voy a pedir que conozcan, que sepan un poco sobre la historia de la carrera, del edificio donde se cursa y fundamentalmente de quien me precede, y no le llego ni a los talones, que es Fernando Rodríguez Pacal, porque es uno de los profesores destacados, no solo de la materia historia, sino de la propia historia de la educación física en el país. Muy bien, en la segunda parte utilizamos unas fichas y nos desdecimos un poco de nuestro discurso original porque hablamos de países y en realidad los pueblos originarios no eran países. Por eso ya hay muchos estados en Latinoamérica que son estados plurinacionales, porque son muchas historias las que hay que recabar, de muchos pueblos y con orígenes distintos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del Ecuador precolonial, como se puede ver acá en la pantalla, estamos hablando del espacio que hoy ocupa Ecuador. Y como hacemos una división distinta de la historia, y esto es sustancial, no hablamos de antigüedad, medioevo, modernidad y mundo contemporáneo, sino que muy por el contrario hablamos de precolonial, colonial y mundo contemporáneo. Lo precolonial comienza con los primeros habitantes en la región. Y acá lo que vamos a tener que buscar es alguna data arqueológica que diga, bueno, aquí hubo humanos, porque hay herramientas, porque hay un cementerio, porque hay osamenta, porque hay resto de comida, lo que sea, o hay pinturas, que en muchos casos se encuentran en Cuba, en cuevas, y que sepamos el único animal que es capaz del arte es el ser humano. Entonces tal vez nos diga que hay una cueva que data que en Ecuador, o donde hoy es Ecuador, hubo humanos hace 14.000 años. La pregunta inmediata es, bueno, ¿y cómo llegaron hasta ahí? Bueno, se supone que dentro de la teoría mayoritaria, según la cual venían del norte de Siberia y pasaron por el estrecho de Bering, en la glaciación que empezó más o menos en el 70.000, bajaron, algunos dicen, por un corredor de algas y bien pudieron llegar en el Pacífico al Ecuador en tanto tiempo. Esa es una posibilidad. Después tienen que decir cuándo culmina esta etapa y es con la irrupción de una nueva cultura, en este caso europea y en este caso española. Bueno, sabemos que a donde hoy es Bahamas llegó Colón en 1492, pero esta región, ¿quién llegó? ¿Procedente de qué lugar? Y acá se produce el choque de culturas. La segunda etapa tienen que contarme un poco sobre el choque de culturas. En la primera, como estamos hablando de la cultura física, ya es bastante orientador que vamos a decir cuáles son los pueblos originarios que recordamos de esa etapa y alguna danza y algún juego. En realidad, 3 danzas y 3 juegos, aunque tal vez van a desarrollar en el final una sola. En la segunda etapa, con la llegada de los conquistadores, el final de esa etapa se produce con la independencia. Pero no solo tal vez en esos 300 años aproximados llegaron españoles. Con seguridad llegaron africanos porque necesitaban mano de obra para poder explotar las grandes extensiones de tierra que tenía América o directamente mandarlos al Cerro Rico de Potosí, ¿sí? Y extraer metales preciosos. Bueno, esa cultura, ¿qué trajo a nivel danza, a nivel juego? ¿Todo fue malo de España, por ejemplo? ¿Trajo a África también tradiciones, cultura física? Sin duda. Entonces, la última etapa, que es la fusión, es donde nos vamos a dar cuenta que la festividad de los deportes, los juegos,
¿sí? Y en general los bailes y las danzas del Ecuador hoy son producto de esta fusión de culturas. Cuando seguimos con la ficha, porque puede ser que les toque una parte o desarrollar completo el país, vamos a ver que tenemos que detallar los pueblos originarios. Bueno, hay páginas extraordinarias que me dicen cuáles son los pueblos originarios de cada región, quiénes son los conquistadores con alguna data histórica, cuáles son los pueblos que vinieron a posteriori. Puede ser que Ecuador tenga una inmigración muy particular del Asia, como nosotros tenemos en la Argentina de sirios y libaneses. Después los datos relevantes de la historia de la educación física. Esta es una historia corta, una historia bastante común, que comienza a fines del siglo XIX y que los primeros institutos, las primeras normativas que establecen que hay que sacarlos del ámbito militar y llevarlos al ámbito escolar, ya son de bastante avanzado del siglo XX. Bueno, en cada país me pueden contar, conjuntamente con algunos profesores eméritos, palabra que para ustedes es extraña, así que vamos a decir profesores destacados del Ecuador. ¿Por qué destacados? Porque fueron los que fundaron el primer instituto, porque hicieron que la educación física llegara a la escuela, porque actualmente componen la Federación Internacional, lo que ustedes juzguen que hace un profesor destacado. Después, deportistas destacados, y en una Latinoamérica machista, por favor, deportistas, mujeres y hombres, por supuesto. Otras expresiones de la cultura. ¿Se podría estudiar y entender la Argentina si uno no entendiera la cultura física del argentino? Su devoción por el fútbol. Bueno, del mismo modo que no se puede estudiar nuestra historia prescindiendo de la historia que tiene que ver con lo físico en sentido amplio, tampoco se puede estudiar la historia de lo físico prescindiendo del resto de las expresiones de la cultura, que donde mayormente se manifiesta es en la comida. Cuéntenme sobre las comidas del Ecuador, cuéntenme también algún artista, alguna obra, algo en televisión, algún actor que pueda llevarnos a reconocer una región distinta a la que conocemos. Bueno, gastronomía, otras expresiones y por último datos complementarios que a mí me gusta siempre que ustedes digan, bueno, actualmente el gobierno del Ecuador tiene una política inclusiva o excluyente en lo que tiene que ver con la actividad física. ¿Sí? Que serían las dos posiciones. Yo creo que Correa tenía una posición, si hablamos de Ecuador, inclusiva, perdón. ¿Sí? Y el actual gobierno es más bien excluyente. Bueno, les deseo toda la suerte y tranquilos que se van a sacar el 10 que se merecen.